Sobre la entrevista que acabamos de tener con Max Cortázar, el vicecoordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez. El dato que presenta, según las encuestas de Xóchitl Gálvez, están entre 6 y 9 puntos, entre 6 y 9, digamos, ¿no? Entre 6 y 9 puntos abajo de Claudia Sheinbaum. Dicen que pueden remontar. Bueno, y también para las personas que están reclamando y demás, es muy probable que el lunes venga alguno de los estrategas importantes, centrales de la campaña de Claudia Sheinbaum, y vamos a revisar el tema de las encuestas. Y nuestra posición en el tema de las encuestas es, con resultados tan dispares, hay un grupo de encuestadoras que después de la elección tendría que desaparecer. Ya sean las encuestadoras que hoy están marcando una elección muy cerrada, o las que le dan una ventaja enorme a Claudia Sheinbaum. Uno de los dos se equivocó. Y a estas alturas ya podemos decir se equivocó en pasado. ¿Van a seguir trabajando después de esta elección? ¿Van a seguir presentando encuestas electorales? En fin. A mediados de semana se presentó el informe del manejo de la pandemia del COVID-19, elaborado por un grupo de especialistas, documento muy serio, marca, yo diría, 4 cifras fundamentales en cuanto a información. El número de mexicanos muertos por pandemia, esa cifra se puede fijar en alrededor de 800,000 personas. 300,000 de esas personas, números redondos, no tenían por qué haber muerto. No. Se habrían salvado o seguirían vivas con una buena atención médica. 4,500 personas que trabajaban en el sector salud, doctores, enfermeras, personal administrativo, murieron durante la pandemia, y la esperanza de vida en el país cayó casi 5 años. ¿Cuál es tu balance? ¿Qué balance? Supongo que ya revisaste este documento. Tienes Héctor Hernández Bringas, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM y compañero nuestro en el análisis en los momentos más duros, en los momentos en que era verdaderamente difícil interpretar las cifras, la estadística, medir lo que estábamos viviendo, y por lo mismo, pues con mucho afecto y con un enorme afecto. Héctor Hernández, gusto en saludarte. ¿Cuál es tu evaluación sobre este documento, sobre el informe del manejo de la pandemia del COVID? Apreciado Ciro y Manuel, pues también Héctor, me da mucho gusto escucharte. Buen día. Platicar con ustedes. Y sí, efectivamente, he tenido la oportunidad de revisar este informe. Y primero que nada, yo quisiera pues felicitar y agradecer los trabajos de la Comisión Especial Independiente, porque su labor estaba haciendo falta, Ciro, Manuel. Era necesario saldar cuentas, esclarecer responsabilidades y sobre todo como un antecedente de lo que no nos puede volver a suceder ante lo inevitable de una nueva pandemia. Lo único que falta es saber cuándo llegará esta pandemia, ¿no? Mira, de los datos que mencionas, efectivamente, a mí me parece que el más relevante, digo, los 4 son muy relevantes, pero el más relevante es que este informe nos permite ver cuánto costó la política errática en materia de vidas de la pandemia, y esto lo revela el informe. Mira, se sabían muchas cosas al inicio de la pandemia y previo a la pandemia, y yo considero que se fue omiso ante las evidencias de la realidad. La política pública fue omisa ante las evidencias de la realidad. Desde que inició la pandemia, sabíamos que México presentaba condiciones de alto riesgo y de alta vulnerabilidad. Sabíamos, Ciro, que siendo un fenómeno relacionado con la densidad poblacional, sabíamos que en México hay concentraciones urbanas muy frágiles en términos de condiciones de sanidad, con hacinamiento y carentes de servicios básicos y elementales. Sabíamos también que millones de personas no podían resguardarse por depender de su trabajo diario, casi siempre de carácter informal. En México el 60% de los empleados son informales y dependen de su trabajo diario y de salir a la calle para obtener los recursos. Sabíamos también que esas personas precisamente se mueven en transportes públicos abarrotados y que no les quedaba de otra más que seguir yendo al metro y seguir metiéndose al metrobús, etcétera. Y sabíamos también que muchos millones de mexicanos, justamente estos del sector informal y de zonas marginadas, no tenían acceso a la salud.
Todo ello eran condiciones que conocemos, quienes estudiamos los asuntos sociales en México, y que nos obligaban desde el principio a encender las alarmas, cosa que no se hizo. Por el contrario, se minimizó el problema, ¿no? Ahora, mira, también había otras evidencias ya en los primeros meses de la pandemia, que fue justo cuando empecé a tener este diálogo con ustedes, Ciro. Sabíamos, una vez iniciada la pandemia, el gobierno tenía fuentes de información alternativas, y esto lo señala el informe también, que fueron desechadas como evidencia de la gravedad, y como te digo, lo reportó la comisión. Sí. Mira, el registro de defunciones de la Secretaría de Salud ya consignaba una inusitada cantidad de muertes por enfermedades respiratorias que no fueron consideradas. Eran simplemente clasificadas de otra manera, vistas en todo caso como tal vez por COVID, pero no eran reportadas como COVID. Y a partir de ello, algunos pudimos señalar que la mortalidad era 2 o 3 veces mayor a la que consignaban las autoridades, cosa que por desgracia resultó cierta, y esa fue otra evidencia de alarma que no fue considerada, ¿no? Entonces sí, hay elementos para saber y para estar ciertos de que la política pública errática es responsable, en este caso, de 300,000 muertes que no tenían por qué haber ocurrido. ¿Sí? La autoridad sigue diciendo que manejó bien la pandemia. Héctor. Y mira, sí, Ciro, ellos siguen diciendo eso, pero pues tenemos el recuento de los hechos y cómo se fueron dando. Dadas las condiciones de la población, era esperable una estrategia seguramente, era esperable que murieran muchas personas efectivamente, pero ahí hay que sumar la indolencia de la política. Se adoptó el modelo Centinela, Ciro, que solo hacía pruebas al 10% de los que tenían síntomas. Eso es un error grave de la política. Detrás de ello imperaron los criterios de austeridad, o literalmente hablando en este caso de austericidios. La campaña Quédate en Casa, digo, para hacer algunas menciones del recuento de la política pública, la campaña Quédate en Casa estaba bien para evitar contagios. Abril y mayo, pero era muy mal mensaje. Como ocurrió para quienes teniendo síntomas se les exigía quédate en casa y tómate un paracetamol. Eso también ocurrió. Y se rechazó y se ironizó el uso del cubrebocas, y se transmitieron mensajes equívocos sobre las precauciones que debía guardar la población desde la máxima palestra gubernamental, ¿no? No hubo, tú recordarás, había una campaña intensa contra las drogas y estaba muy bien eso, pero no hubo en ese tiempo, en esos años, una campaña estructurada de comunicación social, no la hubo. Especialmente no hubo, como en casi todos los países, apoyos financieros, fiscales, en materia de pagos de servicios públicos a los trabajadores, a las pequeñas y medianas empresas. Y mira la conclusión, Héctor. Y mira la conclusión. O sea, siguen diciendo que estuvo bien el manejo de la pandemia, pero tenemos la evidencia y el recuento, y en esto nos ayudó muchísimo la Comisión Especial para hacer este balance. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Héctor Hernández Bringas. Gracias. Les mando un gran abrazo. Fuerte, hasta luego. Gracias. Muy amable. Hasta luego. A ver, hacemos una pausa y concluimos con este tema. Y vamos, tenemos mucho más. 8:20, volvemos.